Hello and welcome to another English lesson. El tema del día de hoy es presente simple, preguntas. Bien, en temas anteriores vimos el presente simple, la conjugación general, la negación y ahora nos toca ver las preguntas. ¿Cómo hacer preguntas? Utilizando el presente simple. Bien, aquí he escrito una oración por ustedes. Aquí dice, he studies English. Bien, en español es él estudia inglés. He studies English. Bien, aquí el verbo studies está conjugado, como bien ya sabes, viene del verbo to study. Date cuenta que aquí dejamos caer la Y y la terminación se convierte en I latina ES. He studies English. Bien, en el español es muy fácil hacer la pregunta porque mira, no cambiamos nada de la oración, simplemente cambia la entonación y en el español escrito, pues bueno, tienes que agregar los signos de interrogación. Él estudia inglés, afirmativo, él estudia inglés, pregunta. Bien, ese es el único cambio. En inglés pasa algo diferente. Chécate. Bien, para eso necesitamos los auxiliares. Do or does. Así como en la negación, también los usamos, también en las preguntas. Y chécate cómo va a quedar. Aquí tenemos la oración en presente afirmativa y de esta manera quedaría la pregunta. Does he study English? Y aquí falta el signo de interrogación. Y ya tenemos la pregunta. ¿Qué pasó entonces? Pues bien, arrancamos la pregunta utilizando el auxiliar. En este caso utilizamos does. Does. ¿Por qué does? Bien, porque al igual que en la negación, does se va a usar con los pronombres he, she and it. Y do lo vas a utilizar para los pronombres you, we, I and they. Entonces, como aquí tenemos he, tenemos que empezar con does. Bien, este does, como ya te he dicho, no significa nada. No tiene alguna traducción literal. Es simplemente como si fuera este signo en español. No tiene significado. Bien, se está indicando que es una pregunta en presente. Y estamos utilizando does porque aquí está el pronombre he. Entonces después escribimos he y después el verbo. Pero el verbo lo vamos a utilizar sin conjugar. Es decir, no vamos a poner aquí studies. Veo que algunos alumnos cometen ese error de que bajan el verbo así como está en la oración original y eso sería un error. Tienes que poner el verbo así, de esta manera, sin conjugar, como en su forma infinitiva. Does he study? Y todo lo demás, English. Y así. Entonces tienes que hacer dos cosas. Abrir la pregunta con el auxiliar do and does y cómo vas a saber cuál utilizar, pues dependiendo de qué pronombre esté en la oración. Como en este ejemplo, mira, you have a dog. You have a dog. Tú tienes un perro. Hagámoslo pregunta. Bien, en español, pues simplemente agregamos los signos de interrogación y cambiamos la entonación. ¿Tienes un perro? Pero en inglés, bueno, tenemos que empezar con un auxiliar. Como estamos hablando del pronombre you, tenemos que arrancar con este auxiliar, con do. Luego, do you have a dog? Bien, aquí coincide que que have conjugado, pues bueno, es igual que have en su forma infinitiva. Do you have a dog? Tienes un perro. Bien, veamos otros ejemplos para que te quede más claro. Bien, entonces para eso voy a tener que borrar acá rápidamente. Bien, a mí siempre me gusta darles muchos ejemplos con diferentes pronombres para que les quede muy claro. Bien, entonces aquí ya acabé de borrar y vamos a escribir otra oración. Voy a escribir esta vez she has a dog. Esta vez estoy utilizando también el verbo have, pero con el pronombre she. Entonces queda de esta manera. She has a dog. Ella tiene un perro. Convirtamos esta oración en pregunta. Bien, ahora aquí pregunto. Bueno, aquí borré lo que les había escrito, pero supongo que ya se lo memorizaron. Vamos a utilizar do or does.
Pues bueno, ya viste que el pronombre es she, entonces she toma does. Entonces empiezas tu pregunta con does y luego todo lo demás, does she. Ujú. Y luego el verbo. El verbo, dice, bueno, Alex, ya sé que me dijiste que aquí se tiene que poner el verbo sin conjugar. Entonces, bueno, aquí tienes has, es el verbo tener. ¿Cuál es su forma infinitiva del verbo tener? Bueno, pues es to have. Ajá, entonces, esta es la forma del verbo que necesitamos aquí y lo escribimos. Does she have a dog? Ujú. Y tarán, ya acabamos. Ujú. Entonces, ahora veamos cómo contestar este tipo de preguntas. Bueno, ya sabes hacerlas, tienes que aprender a contestarlas. Bien, entonces, si tu respuesta es sí, pues vas a escribir yes, coma, y de ahí de nuevo el pronombre she, y después el auxiliar. Esta sería la forma completa y correcta de contestar. Yes, she does. Y si fuera negativa tu respuesta, escribirías no, she, y la negación, que ya te sabes la negación, sería she doesn't. Ujú. Bien, entonces de esa manera contestas. Veamos otro ejemplo de contestación de preguntas y con eso terminamos la lección. Ujú. Voy a escribir esta oración. You like English. ¿Te gusta el inglés? Bien. La hacemos pregunta, entonces quedaría do you like English? Te estoy preguntando, ya hice una pregunta. Ujú. Ya rápidamente hicimos la pregunta. Do you like English? ¿Te gusta el inglés? ¿Cómo contestarías? Yes. ¿Qué pronombre vas a utilizar? Pues bueno, el de yo, ¿verdad? I y el auxiliar, do. Y si fuera negativo sería no, I don't. Ujú. De esa manera estarías contestando esto, todo esto sería el equivalente a decir solo sí en español y el equivalente a decir solo no en español. Bien, es un poco largo en inglés. Bueno, espero que esta lección haya aclarado tus dudas en cuanto a cómo hacer preguntas en presente simple. Recuerda, estos videos de gramática son solo para que te des una idea de qué está pasando en el idioma y tengas una perspectiva más amplia de la gramática. No es para que a través de solo este video ya domines este tema. Ujú. Este tema lo vas a dominar a través de la práctica, o sea, a través de seguir leyendo y escuchando el idioma. Pues bueno, nos vemos en la siguiente lección. See you next lesson. Bye bye. Adiós.